generales. La verdad, esta clase, como al igual que la otra, es bien introductoria a lo que es semiología. Aquí realmente son eh, los signos y síntomas que generalmente más vemos en los pacientes, entendiendo también la diferencia entre síntoma y signo, que ya lo mencioné en la clase anterior. No obligues a la gata a venir si no quiere. Los síntomas son los más subjetivos, que nos va a referir el paciente, y los signos son ya los más eh, objetivos. Aquí puse como una fotito más o menos de cuál es cuál. No sé si uno me puede decir cuáles creen que son síntomas, cuáles son signos de la foto. Sí. ¡Oh! Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Se ve bien? al Sí, menos para mí sí. Avisan si es que en algún momento no se ve bien o algo. Ya. De los de la foto, ¿cuáles serían síntomas, cuáles serían signos? síntoma podría ser un náusea, por ejemplo. Ya, la náusea sí sería un síntoma porque es algo que nos está refiriendo al paciente, es algo totalmente subjetivo. En el caso de el vómito, ahí podemos hablar de que sería un signo. Estaba como teniendo esta diferencia. El dolor es el síntoma así clásico, de hecho vamos a hablar de eso en la clase. La inflamación o el edema, dependiendo, generalmente es clínico, lo vamos a ver, así que vamos a seguir. Eh, no sé qué dice, que ahora no, puedo ver la diapositiva. El dolor, como estábamos diciendo, es uno de los síntomas más comunes en la práctica clínica. Se define como la sensación molesta y aflictiva en una parte del cuerpo por causa interna o externa. Es considerado el principal motor por el cual un paciente acude a un servicio de salud. Realmente yo creo que, onda, solamente así como un ejemplo de hoy, yo creo que unos 6 pacientes llegaron solamente por dolor a alguna extremidad, dolor a algo, lumbago. Aquí lo que tenemos importante a destacar, que esta súper tablita que le hice, está el dolor somático, que generalmente es un dolor bien localizado. Eh, este puede ser exacerbado con el movimiento o la palpación. También está más asociado a los receptores, a los nociceptores, a los mecanorreceptores, que eso ya lo van a ver en fisiopato. Y generalmente como que los ejemplos que hay puede ser una fractura de tibia, puede ser un absceso cutáneo, algo que sabemos que está full localizado. El dolor visceral generalmente está asociado al dolor de las vísceras, que es un dolor más difuso, más localizado, más asociado a la distensión o obstrucción, y muchas veces está relacionado con también el dolor musculoesquelético, que no es como tan preciso. Un ejemplo así clásico de esto es la apendicitis, que generalmente es un dolor que migra. Siempre parte más o menos, bueno, no siempre, periumbilical y va migrando a la fosa ilíaca derecha. Después se van a dar cuenta que la apendicitis no necesariamente es así. A veces, dependiendo de la ubicación del apéndice, el dolor no necesariamente es en la fosa ilíaca derecha. El dolor neuropático, que generalmente son los que podemos ver en pacientes que tienen herpes zóster. De hecho, la neuralgia herpética es un dolor ya más quemante, como alodinia en el sentido de que es un dolor muy intenso, por ejemplo, solamente con el roce con la ropa. Que es como que es un dolor demasiado intenso como realmente para lo que debería ser. De hecho, no debería generar dolor. El dolor funcional o psicógeno, estamos hablando de ya un dolor que no tiene una base orgánica evidente. Eh, Antes se hablaba como que el dolor psicógeno casi no tenía como relación con los nociceptores, como con los receptores del dolor. Pero, por ejemplo, en el caso de síndrome de intestino irritable, vamos a hablar de un dolor abdominal difuso que está muy asociado como al dolor visceral igual, intermitente está asociado al estrés. Otro dolor psicógeno sería la fibromialgia. Lo importante de esto, chiquillos, es que independiente del tipo del dolor, no hay como por qué pensar que un dolor es más importante que otro. No, realmente hay pacientes que tienen fibromialgia, te van a decir que tienen un dolor en la escala de EVA, por ejemplo, de un 8 o un 9, y no es por eso que tenga que ser menos importante, ni lo vamos a como a pasar de menos. ¿Qué? Ya.
Lo que habíamos dicho en la clase anterior, lo más importante es lo que es el dolor, lo que nos va a servir mucho para estudiarlo, va a ser la caracterización. De nuevo puse el tema de la Alicia, ver la antigüedad y puse como ejemplos de preguntitas que pueden hacer como para ir caracterizándolo, la localización, donde se irradia, las características, la intensidad, agravantes, atenuantes. Em, los tipos de dolor, esto está descrito en el GOIT, que son como, más o menos, así como que si es un dolor punzante o es un cólico, que es como son las formas que podemos definirlo. Le dejé como el tipo, como el carácter y el ejemplo. Esto más que nada como para que sepan que, cómo irlo preguntando, porque muchas veces el paciente puede que no sepa cómo referir el dolor. Entonces, uno trata de decir así como ya, usted siente que, por ejemplo, la angina de pecho, como un dolor más cognitivo, es como un dolor más, como que le oprimieran el pecho, como que uno va buscando algunas formas de irlo explicando. El dolor pleural, que es el dolor pleurítico, es más como una puntada en el costado. Em, el pulsátil, decirles que es como un dolor que va y viene. Entonces, de ahí vamos explicando cómo poder ir caracterizando el dolor. ¿Ah? Porque el dolor late. Ah, sí, porque el dolor lateral también es una forma de decir que es pulsátil. Ya. Otro, esto sería un signo, que es la fiebre. Siempre hay que tener cuenta que para poder hablar de fiebre tienes que haber medido la temperatura corporal. Hay mucha gente que te llega y te dice, no, es que tuve fiebre y tengo la cara caliente. Eso estamos hablando de una sensación febril, y una sensación febril sería un síntoma. Es la elevación regular de la temperatura corporal por encima de los valores normales. La temperatura corporal central es de 37 más o menos 4 grados. La temperatura corporal promedio en los adultos, cuando en la cavidad bucal, cuando tomas con el termómetro, va también entre 36 a 37 grados. Respecto a la fiebre, tenemos distintos patrones. Está el patrón como más continuo, como una que no hay, presenta muchas variaciones durante el día, una remitente, que vamos a tener oscilaciones diarias de más de 1 grado más o menos. Está la que se dice séptica, que es como aumenta bruscamente, baja, sube. La intermitente son periodos febriles con pics de febriles entre medio, recurrente, lo mismo, fiebre continua en meseta, puede durar un par de días, baja, está sin fiebre un par de días, vuelve a subir. La ondulante es muy similar a la previa igual, pero tiene como estos como pics raros arriba de fiebre. La disnea es la sensación consciente y desagradable de respiración anormal. Se refiere como el paciente con falta de aire. Generalmente se presenta cuando los requerimientos del consumo de oxígeno y la producción de CO2 son desproporcionados y va generando un desequilibrio en la respiración. Dentro de las causas de la disnea tenemos que hay el aumento de requerimientos ventilatorios que necesitan respirar más, el hecho de que se necesita esforzar más para poder respirar, por ejemplo, cuando tenemos laringitis, eh, aumento del esfuerzo necesario para extender el pulmón y la caja torácica. Eso pasa mucho con el enfisema o en pacientes que tienen EPOC de larga data, que generalmente el pulmón no tiene tanto espacio para expandirse. Deterioro neuromuscular, en alteraciones psicológicas como en las crisis de pánico, y eso también puede generar una causa de disnea. Para la disnea tenemos dos tablas. Está esta, que es la escala de disnea modificada del MMRC, que esto es más que nada para pacientes con EPOC. No hay mucha diferencia con la New York Heart Association, que esta más se usa para la insuficiencia cardíaca. Estos se van a acostumbrar como a verlos después. Más que nada vamos viendo el grado de disnea. Como si se dan cuenta, la disnea es como un síntoma signo, porque la disnea va a ser algo que te va a referir el paciente, pero de esta forma podemos caracterizarla ya pensando que eh, ya es como algo que podemos ver como un signo, como que ya genera limitación. La verdad es que no hay mucha diferencia con estas tablas, se las dejo como para que les puedan ver después. La cianosis. La cianosis sería un signo, porque es la coloración azulada de la piel y mucosas. Y estamos hablando que y hay un trastorno en la saturación. Generalmente se desarrolla cuando la hemoglobina se reduce, es reducida de 5 gramos por decilitro o es mayor la sangre capilar. De los tipos de cianosis tenemos la cianosis central,
escribí muy mal lactantes ahí. Pues se presentan lactantes, generalmente vamos a ver piel y mucosas como con una coloración azulada, o escribí muy mal esta diapo, disculpen. Está la cianosis periférica, que generalmente puede ser generalizada o localizada. Lo que más se ve es la crecianosis, que es como que se ven los deditos como azules, y la cianosis mixta. Que esto ya estamos hablando de algo mucho más grave, como una insuficiencia respiratoria severa. Y aquí igual dejé las fotitos de tanto la cianosis central y periférica. Y bueno, dejé... el edema. Y dejé como edema clínico. El edema va a ser la acumulación excesiva de fluidos en el intersticio. Es muy común de ver en pacientes hipertensos de larga data, pacientes con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia venosa, con daño hepático crónico. El edema clínico es apreciable el examen físico. Hay un edema subclínico, que generalmente es cuando hay acumulación de fluidos como en cavidades que no necesariamente lo vamos a ver, así que ese ya sería como un hallazgo ya con exámenes. Puede ser localizado generalizado, más común en extremidades inferiores. La foto que yo dejo acá es del signo de la fobia, que es generalmente cuando ponemos nuestro dedito en la extremidad, lo dejamos eh, apoyado por lo menos 10 segundos y al momento de retirarse hace como esta hendidura. Que cuando les tengan, lo vean a examinar, generalmente se habla que se pone como edema, se ponen 2 cruces, 3 cruces, dependiendo cuánto se demora en devolverse como al estado normal de la piel. De las causas del edema, tenemos que hay un aumento de la presión. Son estas distintas causas y están muy asociadas con distintas patologías. Si hay aumento de la presión hidrostática, puede ser una insuficiencia cardíaca, una hipertensión venosa, si hay disminución de la presión oncótica o, por ejemplo, en este caso, la pérdida de albúmina, un síndrome nefrótico, una cirrosis hepática. La alteración en la permeabilidad capilar es como cuando tenemos inflamación, obstrucción linfática, cuando hay linfedema por tumores. Esto no es muy importante, solo como para que sepan. Y los tipos de edema, vamos a tener el edema localizado, que es a una región específica, muy asociado a lo que son, por ejemplo, las infecciones. Se va a generar un edema localizado. El edema generalizado, que afecta a todo el cuerpo, lo podemos ver en una insuficiencia cardíaca o un daño hepático. Edema con fobia es lo que estamos hablando, que se hunde a la presión con el dedito, la presión digital, y tarda en recuperar la forma. Y también está el edema sin fobia, que este es como un edema duro que se ve mucho en el mixedema, que eso es muy asociado a un hipotiroidismo eh, muy, muy descompensado. Eso probablemente no lo vean como nunca, es muy poco frecuente, como ver un coma mixedematoso. Y la ictericia también corresponde a un signo, es la coloración amarilla de la piel y mucosas, que es generalmente debido al aumento de la bilirrubina sanguínea. La bilirrubina generalmente está en un valor de 0,3 a 1 y cuando ya supera los 2 miligramos por decilitro, vamos a tener la coloración. Eso es lo importante que la coloración va a ser tanto en piel, mucosas y escleras. Y esto lo tengan súper claro que tienen que buscarlo en esas 3 cosas porque, por ejemplo, en pacientes que son de piel más oscura, puede que la piel en sí no se note tanto, pero sí se va a notar el nivel de las escleras y la mucosa. Y eso, la verdad, sería todo. La clase es cortita. No sé si, la verdad, no sé si quieren preguntar algo.